Muy bien, estamos con Luis Cáceres, secretario general de la Unión Obrera Ladrillera. ¿Cómo andamos, Luis? ¿Cómo anda eso? Tal, Alejandro. Bueno, acá andamos bien, pese a los tiempos difíciles, bien. Seguro, seguro. Bueno, contame cómo fue, porque te habrán preguntado un montón, esa Sí. reunión con el embajador de Estados Unidos. Inesperada, sorpresiva. Eh, este, la verdad que bueno, la reunión es a raíz de que la OIT de Argentina nos ujú, propuso para que participemos en un concurso que se hace a nivel internacional desde los Estados Unidos en ujú, la lucha contra el trabajo infantil. ujú, Entonces, la OIT de Argentina, en concreto Gustavo Ponce, bueno, eligió a la Wolra para que representara a Argentina, ujú, y esto, bueno, digamos, esta propuesta, por supuesto, contó con el aval de la CGT, del Ministerio de Trabajo de Nación, de la CETI, CGT, que es el área, digamos, de la CGT de ujú. lucha contra el trabajo infantil, que coordina la Sí, compañera Susana Santomingo. ujú. Bueno, cuando nos avisaron que nos habían elegido, bueno, dijimos, bueno, está bien, aceptamos Ujú. que nos proponga, pero bueno, quedó ahí. Y hace 2 semanas nos avisaron que habíamos salido segundo, Ajá. que ganó, digamos, una organización de Vietnam, pero que había una decisión de entregarnos un reconocimiento por ser el único sindicato que desarrolla una tarea como, digamos, contra trabajo infantil. Ujú. Y así que, bueno, ahí nos avisaron que no iban a entregar, que el embajador de Estados Unidos iba a entregar, no iba a entregar un Se nos corta un reconocimiento. poquito, Luis, se nos corta un Y poquito. bueno, Me ayer decías, fui, me decías que hola, ahí, hola, ahí estamos un poquito mejor. Me decías que los recibió el embajador de Estados Unidos y entonces, nos comunicaron mm, que el día 21 de septiembre lo iba a recibir el embajador de Estados Unidos para entregarnos el reconocimiento. ujú, Y bueno, ayer fuimos junto con el compañero Norberto Cafaso, que es secretario de Gremial y responsable de la campaña por la erradicación del trabajo ujú, infantil, y la compañera Romina de los Santos, que es nuestra secretaria de Finanzas. ujú, Y bueno, y nos encontramos ahí en la embajada, que también habían sido invitados el representante de la OIT en Argentina, Gustavo claro, Ponce, ujú, compañera Susana Santomingo, ujú, que realmente es un ejemplo y de aquí realmente aprendemos, y nos enseñó este camino que venimos recorriendo, que es una compañera del Sindicato de Comercio de Capital, ajá, de la Secretaría de Derechos Humanos, y estaba también Cecilia Cross, que es ujú, subsecretaria del Ministerio de Trabajo, que tiene a cargo el presidente de la CONAIT, que es la Comisión Nacional por la Erradicación del Trabajo Infantil, y los compañeros Gerardo Martínez y Jorge Sola. ujú. Así que fue algo realmente muy raro estar ahí dentro de la embajada, recibiendo un reconocimiento a la tarea que desarrolla nuestra organización. Ujú. Y la verdad que el embajador conoce la realidad de la Argentina, Ajá, y del movimiento obrero. El mirá, movimiento obrero indicó el rol del movimiento obrero, ahí comentó que había tenido reuniones con la CGT, con la sí, CGT sí, Hugo Yasky, que el objetivo es establecer un vínculo entre el Ministerio de Trabajo de Estados Unidos y el Ministerio de Trabajo de la Argentina, ujú, y ser un puente entre el movimiento obrero, el movimiento sindical de Estados Unidos y la Argentina, porque tenemos que aprender mucho del ujú, movimiento obrero argentino. Y
y que él Sí, a ver, está, hago un digamos, punto ahí, Luis. convencido. Espera Ese un poquito extremismo. porque se volvió a complicar un poquito la conexión. Pero decía, hago un punto ahí en esto que estabas planteando vos, eh, que decís, el movimiento obrero argentino, casi, bueno, no lo dijiste textualmente, yo sí lo pongo. El movimiento obrero argentino es casi un ejemplo para afuera, ¿no? Es como puertas adentro tiene cierta mala prensa, pero cuando vos pasás las fronteras, el movimiento obrero argentino siempre se destaca por haber conseguido los derechos, eh, por tener referentes en diferentes áreas. ¿Por qué crees eso, que tiene tan buena prensa afuera el movimiento obrero argentino y tan mala adentro? Y creo porque justamente porque representa los intereses de las trabajadoras y los trabajadores, porque es un factor de poder. O Mm, sea, Perón, ¿no? El movimiento obrero existía antes que llegara Perón, sí. que fuera la presidente, Mm, pero Perón, digamos, generó las condiciones para que el movimiento obrero no solamente sea, digamos, una herramienta en la lucha reivindicativa, sino también que fue una Esperá, herramienta que tuviera poder para poder incidir. espera porque se nos colgó. Te decía, Luis, ¿por qué crees que puertas afuera el movimiento obrero argentino tiene tan buena prensa o se destaca toda su labor y puertas adentro no tanto? O se lo Y creo cuestiona que tanto. creo que justamente es porque es un factor de poder en Argentina y Ujú, porque representa los intereses de las trabajadoras y los trabajadores. Entonces, digamos, hay sectores que quieren un movimiento obrero débil, que sea espectador y que no incida. claro. Entonces, acá hay toda una experiencia, una organización del Ujú, movimiento obrero argentino en sus distintos matices, y por eso tiene un reconocimiento internacional y ujú, por eso, digamos, desde acá, desde adentro de la Argentina, recibe ujú, tantas críticas, ¿no? ujú. Que puede ser, digamos, que haya críticas, ¿no? Uno no coincide en todo lo que hace cada Claro, obvio, organización, no, pero, seguro. pero lo concreto es que tiene una capacidad de incidencia, de Ujú, organización, de movilización, y esto cuando lo dijo el embajador, dice, yo estoy sorprendido porque conocía, dice, superficialmente lo que era el movimiento obrero argentino, pero cuando llegué acá me di cuenta realmente de la organización que ha construido, de su capacidad, que no es un movimiento obrero solamente que plantea reivindicaciones, sino que también plantea propuestas y que sí, a construye. ver, que no solo es eso, Luis, lo hemos dicho, bueno, nosotros lo planteamos siempre, no solo es eso, sino que es capacitación para los trabajadores y trabajadoras, beneficios para los afiliados, obra social, turismo, recreación, subsidios, digamos, hay la tarea Y, que llevan a... Sí, y además, digamos que tiene el movimiento obrero tiene una capacidad, digamos, de sentarse a una mesa y bueno, más allá de las diferencias, construir, digamos, acuerdos, sí, eh, y eso, pero eso tiene que ver con la matriz del peronismo, por ese ujú, rol que Perón le dio al movimiento obrero, digamos, ujú, ¿no? Que le planteó ese desafío de ser sí. parte de un movimiento nacional, que es la columna vertebral, Ujú. que es el eje del Sí, movimiento nacional, y eh, eso, digamos, está en la esencia del movimiento obrero claro. argentino. Sí, y además con capacidad, como decís vos, con capacidad de diálogo y negociación en el buen sentido de la palabra, ¿no? Lo estamos viendo con este tema de paritarias, donde el grado de conflictividad en realidad es bajo, salvo honrosas excepciones, ¿no? Como estamos viendo en el caso del neumático, que hay otros intereses, pero en líneas generales, eh, los trabajadores, por eso a mí muchas veces me revela cuando hablan de reforma laboral. Digo, más que reforma laboral, muchachos, todos los años los convenios colectivos se actualizan, no son de la década del 40 los convenios colectivos. Hay No, una... Sí. y además que esto, un elemento, o sea,
yo siempre digo, ¿no? Que uno puede ser, digamos, militante político, puede ser, digamos, venir de cualquier sector, digamos, de Mm, cualquier actividad, abogado, sí, deportista, artista, cualquiera, profesional, sin ningún, digamos, sin experiencia. Y que tiene posibilidades. La política claro, da esa posibilidad. En cambio, en claro, el sindicalismo, si uno no tiene un camino claro, recorrido, claro, es no podés difícil. conducir un sindicato. Claro, sí, Porque si no fuiste delegado de base, si no no fuiste estuviste, delegado de base, eh, que el delegado de base es, digamos, un rol estratégico fundamental, si no sí, tuviste tareas regionales, porque uno está en contacto, digamos, pensando cómo hacer para mejorar la actividad, para que las trabajadoras y trabajadores mejoren sus condiciones, para que le vaya bien al país. Por eso nosotros siempre decimos, queremos que le vaya bien a la Argentina, porque si le va bien claro, a la Argentina, le va bien a los trabajadores, al pueblo claro, trabajador. claro, Entonces, pero bueno, eso está en discusión en la Argentina. Y claro, entonces muchas veces, en realidad, lo que se expresa son, digamos, es la discusión de fondo. claro, ¿Por qué? Porque quieren un movimiento obrero, digamos, que acompañe, que no tenga protagonismo, que ujú, solamente se preocupe por lo reivindicativo. Pero cuando hablamos ya de cuestiones políticas, cuando hablamos del proyecto de país, nos paramos desde ahí, eso genera, claro, no, ustedes tienen que dedicarse solamente a laburar. a lo suyo, Claro, digamos, ¿no? A lo claro. reivindicativo y no a lo político. Luis, ¿lo viste a Stanley más peronista que muchos de los de este lado, como dijo Pablo, Pablo Moyano? La verdad que Pablo hay que reconocerlo, que, Que bueno, tiene Pablo esa es salida, así, ¿no? tiene esa salida y es muy ingenioso, ¿no? Para dar mensajes. Y estuvo muy bien. Sí. Encontramos un embajador muy amable, amable en el trato, humilde, diciendo, por ejemplo, ustedes tienen la grieta, nosotros también tenemos la grieta en Estados Unidos. Ajá. Ah, mira. Tenemos Ajá. los mismos problemas que tiene Argentina. Ujú. Y dice, y Ujú. queremos aprender de Argentina. Ustedes tienen derecho que allá no lo tienen los trabajadores y las trabajadoras. Mira. En la lucha de género, por la igualdad, Ujú. dice, ustedes están mucho más avanzados que nosotros. Ah, Dice, con la cuestión de migrantes, acá ujú. está mucho más avanzado que. Que en O Estados Unidos. sea, que un embajador de Estados Unidos venga a Claro. reconocer, ¿no? Que un país Ujú. como la Argentina, que Claro. todas las veces nos viste desde los medios de No, pues, comunicación sí, sí, hegemónicos, sí. somos lo peor que hay. Claro, Lo peor que claro. hay en el mundo es la Argentina, somos Ujú. nosotros. Esto es lo que Ujú. hay que cambiar. Bueno, viene el embajador de Estados Unidos a decir, no, ustedes realmente, si logran resolver, dice, las diferencias políticas, Argentina Ujú. tiene un potencial enorme. Ujú. Bien, Dijo Luis. diferencia política. Sí, 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 diferencias políticas. Bueno, pero las diferencias políticas no son si los trabajadores tienen jornadas de 8 o 10 horas. Las diferencias políticas son te saco los derechos laborales o defendemos los derechos. O sea, son muy extremistas las diferencias políticas. No, no, no es que estamos en Hay una una línea para cuestión, acordar. hay una cuestión que sí, que es el fondo de la cuestión, que es algo que no lo resolvimos, que lo que está en pugna son dos proyectos de país. Ujú, claro, claro. Entonces, el general Perón planteaba un proyecto que tenía que incluir al 80% De la población, de los seguro, sectores populares, o sea, seguro. que la minoría tenía que quedar afuera, ¿no? Y creo que Ujú, todavía no hemos logrado, digamos, reconstruir, ¿no? Que eso es el movimiento nacional, que son todos sí, aquellos sectores afectados por las políticas neoliberales. Todos los exacto. sectores, digamos, que la política neoliberal, digamos, margina, excluye, esos son todos nuestros Ujú, aliados, los ujú, aliados, digamos, de las trabajadoras, de los trabajadores, del peronismo. Y después está, bueno, una minoría, que es una minoría que se expresa en todo el mundo, que son ujú, estos sectores de ultraderecha, ujú. bueno, que tienen un mensaje, digamos, como decía Jauretche en el 55, en un libro Claro, que él escribió, Los Profetas del Odio, lo escribió en el sí. año 55, así se Ujú, llamaba ese libro. Entonces, estamos viviendo, digamos, un momento, la humanidad, la Argentina, la región de la Argentina, donde hay sectores, digamos, ¿no? Que representan intereses ujú. minoritarios y que van utilizando, como intentaron hacer
con Cristina, con nuestra vicepresidenta, que intentaron, digamos, hacer un magnicidio, ¿no? No pudo, no supo, no sé, no apretó el gatillo otra vez, pero hace poco tiempo en Japón también hubo un magnicidio, al que era, digamos, el candidato a premier de Japón, lo mataron en un acto a la mañana en la calle. O sea que la violencia, digamos, de estos sectores se ha profundizado, y más aún después de la pandemia. Obviamente. Y más aún después de la pandemia. Luis, te agradecemos como siempre el contacto, en este caso con Movilizados. Te mandamos un abrazo enorme y obviamente lo seguiremos porque hay mucho para hablar de la actividad de ustedes y obviamente nos vamos a referir como siempre a la precarización laboral, pero eso lo dejamos para otra oportunidad. Te mandamos un abrazo. Bueno, yo antes sí, de quiero contarte algo que, digamos, que tuvimos, además después que nos entregan el reconocimiento, sí, tuvimos compartiendo un análisis de la situación nacional, internacional, un ida y vuelta. Y comentamos la experiencia nuestra, de nuestra política, de los parques ladrilleros, ¿no? Y entonces explicamos lo que son los parques ladrilleros, y dice, me gustaría conocer uno. Si un embajador de los Estados Unidos visita a un parque ladrillero, bueno, ya no sé qué está pasando en el mundo. Cartón lleno, cartón lleno. No sé quiero foto de eso, quiero foto de eso. Quiero foto de eso. Bueno, te mando un abrazo Alejandro, enorme. muchas gracias y un fuerte abrazo a todo el equipo. Abrazo grande.